¿Sabes? A veces siento que las personas de fe, siento que hoy en día no leen la Biblia. No sé si como antes, pero creo que cada vez menos personas de fe leen la Biblia. O sea, como una disciplina, ¿no? O como un hábito diario. O como tú ves hoy en día esto. Mira, según las estadísticas, incluso mencionan del año 2019 que ocurrió la pandemia, se entrevistaron a 2.500 personas y aproximadamente el 32% manifestaron que leen la Biblia diariamente. O Mm, sea que hay un muy gran poco. porcentaje de cristianos o de personas que profesan la fe que dejaron o no tienen una dedicación o una disciplina o el hábito de practicar la lectura de las escrituras de una manera regular. E incluso estos datos arrojaban que 26 millones de estadounidenses abandonaron la lectura de la Biblia después de pandemia. Wow. Muy grande ese número. Exactamente. Ahora, de pronto la pregunta nacería o sería, ¿debemos de leer la Biblia de manera regular o la debemos de leer de forma esporádica o cuando sentimos, deseamos, cuándo hay que leer la Biblia? Y sabes, el Salmos 1, los primeros dos versos nos dan la respuesta. Las mismas escrituras dicen que bienaventurado el hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. O sea, hay un llamado de parte de Dios para nosotros que Ujú. profesamos la fe, justamente de meditar o de estudiar las palabras de Dios. Claro, y de hecho, actualmente, como tú dices, obviamente ha disminuido enormemente las personas que leen la Biblia a diario. Pero además de eso, yo veo como una separación entre la relación Biblia y cristiano, ¿no? O personas que han entregado su vida a Cristo. Y siento como que la salvación es lo único que necesito y entrego mi vida a Cristo y ya está. Y no, y no vivo una vida en Cristo. No leo la Biblia, ¿no? Y como otras disciplinas también, ¿no? Exactamente. Y mira, conocimiento es poder. O sea, Mm, hay un texto incluso en el Antiguo Testamento que cita que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O mm, sea, y ahora, podemos ser conocedores del bien o conocedores del mal. El asunto es que si conocemos el bien somos personas poderosas para mm. hacer el bien. Y si conocemos el mal, somos personas o podemos convertirnos en personas poderosas para hacer el mal. Ahora, las escrituras tienen la facultad o la capacidad de convertirnos o de hacernos personas poderosas para hacer el bien. Entonces, respecto al comentario que citabas o mencionabas, nos encontramos desligados hoy en día, tal vez un gran porcentaje de cristianos, y eso nos lleva a que seamos, si puedo emplear este término, ignorantes en lo Mm. que Dios desea que nosotros seamos, hagamos e incluso conozcamos sobre todo a Él. Yo tenía un pensamiento hasta hace poco, hasta que conversé contigo. Tenía un pensamiento y pensaba que las personas, a lo mejor había un problema de las personas en cuanto a la lectura en general. No necesariamente con la Biblia, sino con la lectura en general. Y yo creía que a lo mejor las personas no leen o no les gusta leer. Pero bueno, conversé contigo, derribé ese paradigma porque fue como entender de que realmente las personas no es que no les guste leer, sino que no les gusta lo que leen. Exactamente. Porque todos leemos, de alguna u otra manera. Si bien es cierto, algunos son más amantes de la lectura, pero Ujú. nos encontramos en un mundo de tecnología donde leemos nuestras redes sociales, Ah, comentarios, leemos temas que van a nuestros, chismes, farándula. tú lo has dicho, a nuestros intereses. Sí. Entonces, para romper o cambiar esos hábitos en el contexto de nuestra fe, de leer la palabra de Dios, debemos de buscarle el punto, porque la Biblia está llena no solo de historia, sino que también, por ejemplo, hay poesía, hay Mm, consejos, hay narrativa, hay evangelios. Entonces,
hay que buscarle el punto en la Biblia, el libro en la cual yo pueda identificarme y eso pueda de pronto atraparme y pueda comenzar a conocer un poco más de lo que Dios dejó a través de su palabra. Ya que lamentablemente en estos tiempos vivimos como lo puede decir, ¿no? Hay gente que conoce más de nuestro enemigo o del mundo que de la noción que tiene de Cristo y de su evangelio. Wow. Entonces, nosotros somos llamados justamente a ir a la palabra de Dios y en las escrituras encontramos de que el apóstol Pablo, por ejemplo, recomienda y aconseja a estudiar la palabra, hablando de Timoteo, desde la niñez, que él ya sabía las escrituras. Dios le habla a Josué a meditar de día y de noche para que todo le vaya bien. Entonces, más conocemos de su palabra, más conoceremos de Dios, más nos enamoraremos de Él. ¿Por qué? Porque su palabra es Dios y Dios es su palabra. Wow, wow. Y recuerdo que un día estábamos hablando acerca de justamente lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, cómo es que personas cada vez se desaniman, ¿no? Tienen circunstancias difíciles como todos, pero al final terminan siempre siendo personas fluctuantes en el camino del Señor, en su servicio, en la iglesia. Entonces, pero nos dábamos cuenta que al final el problema de esas personas era que no estudiaban la palabra, no estudiaban la Biblia, pero no estudiaban la Biblia justamente porque no la leían. Entonces no pueden estudiar lo que no leen. Y ese es, creo que el gran problema hoy en día de muchos cristianos y que no leen la Biblia, que no se instruyen. Y creo que estamos limitando lo que Dios puede hacer en nuestras vidas porque simplemente no creemos en el poder de la palabra. Exactamente. Pablo, una vez más, es uno de los hombres que obviamente escribió gran parte o 2/3 del Nuevo Testamento. Y él le recomienda a Timoteo. Él dice, ocúpate en la lectura. Y a veces pensamos de que tenemos que orar, y estoy a favor de la oración, del ayuno y de las otras disciplinas o prácticas espirituales, pero nada está por encima de lo que es las escrituras o el contacto con ella. Las escrituras nos salvan, o mejor dicho, su palabra es la que nos salva, su palabra es la que nos santifica, Sí es. su palabra es la que nos hace útil para todo. Según de Timoteo 3, versos 16 y 17. Así que si queremos ser mejores personas de fe, conocer más a Dios, conocernos más a nosotros mismos y ser útiles y ser personas capacitadas, las escrituras es la respuesta. Wow. Jesús es la respuesta y lo encontramos justamente en su palabra. Sí. Se ha escuchado a veces que es el manual de instrucciones, pero debemos de ir un poco más allá realmente. Claro. Porque las escrituras es Jesús, es la verdad. Jesús Ya, dijo, en ellas wow. ustedes me van a encontrar a mí. Difícilmente... Y quiero llevarlo un poco más A lejos ver. todavía porque lo que has dicho es muy profundo. Ujú. Muchos decimos la palabra de Dios es el manual de vida, lo cual es cierto. Correcto, en parte sí. Pero no Es no parte es de la todo, verdad. pero no Ujú. es todo, no es Exactamente. claro, no es todo el panorama, no es todo lo que nos ofrece su palabra. Entonces, quiero llevarlo un poco más profundo porque siento de que muchas veces, obviamente hay personas que su palabra no vale nada, pero hay personas que su palabra tiene poder, mucho poder. Solamente una llamada y personas hacen lo que les están pidiendo. ¿No? Ujú. Y te hablo de personas fuertes, ¿no? Incluso hasta empresarios, ¿no? Personas con autoridad que simplemente llaman y le obedecen. Ajá. Yo recuerdo que cada vez que siempre voy, hay una cevichería a la que voy que es de un cliente mío, un amigo. Va a aparecer Y el nombre. no, pero voy y a veces que voy en familia, él simplemente dice, ya, llévenle a la mesa esto y me trae un plato gigante de cortesía. Pero él simplemente dice y le obedecen. Es decir, hay poder en su palabra, ¿verdad? Correcto. Pero si aquí en la tierra, en personas naturales, tienen poder las palabras de algunos hombres, ¿cuánto más la palabra de Dios? Y Juan 1:1, me encanta cómo es que comienza escribiendo todo ese evangelio, diciendo que justamente la palabra ya existía
que la palabra estaba con Dios, pero que la palabra es Dios. Así es. Y eso cambia definitivamente el panorama porque cómo nos acercamos a las escrituras, la perspectiva es distinta, es diferente. Porque entonces vamos a encontrar en su palabra palabras de promesas, de bendición, de corrección, mandamientos, en fin, tantos términos que podríamos dar o enunciados que, como tú me lo mencionas, el poder de la palabra de un hombre tiene tanta autoridad que se obedece o cambia justamente todo en esa atmósfera o en ese contexto, y justamente la palabra, por su palabra, Exacto. fueron hechas todas las cosas. Entonces, el enemigo es tan astuto, sabe justamente que nosotros, al ignorar justamente su palabra o la palabra de Dios, vamos a nosotros no estar capacitados o capaces para poder vencerlo o vencer cualquier situación. Mira que Jesús está en el desierto y él no venció echando fuera. Exacto. Él solo venció citando la palabra. Exacto. Escrito está. Entonces nosotros, ¿cómo podemos ser? Es más, el enemigo usó la palabra para confundir a la Jesús. tergiversó. Y es por eso que decía hace un instante que muchos cristianos lamentablemente hoy en día conocen más de su adversario y de lo que hace este mundo que de lo que conocen de Cristo y su palabra. Entonces necesitamos conocer la verdad para poder discernir la mentira. Porque si no, de lo contrario, vamos a poder ser seducidos o podemos ser engañados incluso con cualquier mentira. Y recuerda que Satanás es un experto en usar la verdad y mezclarlo con la mentira. Satanás usó la palabra, citó la palabra, pero de una manera distorsionada, y la sigue haciendo hasta el día de hoy. Wow. Y creo que la importancia de la palabra va más allá incluso de lo que yo pueda leer allí solamente para vivir una vida diferente. Creo que no se trata ni siquiera de eso. Porque el problema justamente de personas de fe que no están arraigados en Cristo y que no tienen una relación cercana es justamente porque no lo conocen. ¿Y cómo conocen? De quien no oyen, de quien no escuchan, de quien no saben, si no leen. Hay una escena donde está Jesús, María a sus pies y Marta desesperada diciendo: Señor, tú no tienes consideración. Y Jesús le dice: María ha guardado la mejor parte, o ha escogido, perdón, la mejor parte. Y es que las enseñanzas de nuestro maestro siempre van a ser la mejor parte. E incluso la recomendación del apóstol Pedro en una de sus epístolas dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. O sea, el crecimiento realmente en nuestra fe va a ser a través de su palabra y el deseo por ella. Hay un salmos, es un salmo grande, como algunos dicen, es un salmón. Es el Salmo 119, donde son 22 estrofas, cada una de ellas está ordenada de forma alfabética, según el alfabeto hebreo, y cada una de ellas expresa justamente diferentes expresiones de lo que era el corazón de David en relación a la palabra. Hay algunos textos, por ejemplo, de ellos que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, o tus palabras son dulce como la miel. Entonces podemos ver que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero Dios nos descubre justamente por qué era un hombre conforme a su corazón, porque amaba su palabra. O sea, tenía contacto con su palabra, meditaba en la palabra de Dios y vivía la palabra. La palabra era su sustento. No sé si tú has escuchado ahí una expresión o has leído alguna vez la expresión del Salmo 119 que dice: vivifícame con tu palabra. La palabra es nuestro sustento en la aflicción. La palabra es nuestra fortaleza en momentos de persecución, cualquiera sea el momento difícil, su palabra. A tal punto que incluso en las escrituras hay, según algunos teólogos han buscado e identificado que existen al menos 365 no temas. O sea, un no temas para cada día. Entonces, si de pronto hoy nos sentimos desesperados, no sabemos qué hacer, porque todos nos levantamos en algún momento con temor.
a no saber qué hacer en ese día o a cualquier cosa que nos pueda ocurrir en el día. Y Dios ha establecido un no temas. Siempre en su palabra vamos a encontrar aliento. Sí es. Y me encanta saber eso, ¿no? Que cuando yo leo mi Biblia, una de las cosas que siempre le digo a las personas que converso es que cuando yo leo la Biblia siempre trato de hacerme algunas preguntas básicas, ¿no? O sea, ¿qué dice Dios que Él va a hacer? ¿No? Ujú. ¿Qué dice Dios que yo haga? Wow. Y creo que muchas personas están desobedeciendo a Dios no por ser malas personas, Ujú. simplemente porque no leen, porque no conocen su palabra. Ujú. La instrucción, en este caso también de nosotros como líderes que somos, en este caso de una iglesia o de una comunidad cristiana, ya que ese es el consejo del apóstol Pablo. A Timoteo una vez más le dice para que puedas enseñar correctamente las escrituras. Entonces, creo que nosotros somos llamados a instruir a cada persona que se acerca o conecta a la iglesia para que sepa justamente cómo tener contacto con las escrituras, porque a veces se ve la Biblia y uno se desanima y dice, es que no la entiendo, es que es aburrido, es que el lenguaje es un lenguaje muy antiguo, palabras difíciles de comprender, no sé por dónde o cómo empezar. Entonces, acabas de mencionar, por ejemplo, dos claves tan importantes de cómo podemos tener un mejor tiempo con Dios a través de las escrituras. Y si lo puedes repetir una vez más para la audiencia y para mí sobre todo, porque siempre estamos para aprender. Sí, y lo que pasa es que siento que justamente lo que dices, ¿no? La manera en que enfocamos la lectura es lo más importante, Ujú. porque de eso va a depender que realmente la palabra de Dios sea viva en mi vida. Ujú. Porque si solamente lo leo como información, queda allí nada más. Entonces, Exactamente. el enfoque siempre tiene que ser en meditar, como dice la Biblia, Ujú. estudiar la palabra, ¿no? Entonces, creo que las dos preguntas importantes son, qué dice Dios que Él va a hacer? ¿Y qué Wow. dice Dios que yo haga? ¿no? Wow. Entonces, O sea, de los ojos, si podríamos decir así, en estos momentos puedo pensar si de los ojos hay que pasarlo a la mente y de la mente al corazón. ujú, O sea, hay que leer, hay que meditar meditar. y luego hay que vivirla o practicarla, Wow. ¿verdad? Porque si leemos mal, vamos a entender Vamos a mal vivir mal. y vamos a vivir mal, obviamente. Entonces, hay que leer la palabra definitivamente todos los días, de manera regular. Va a traer grandes beneficios, grandes cambios espirituales, emocionales, físicos, absolutamente en todo, porque las escrituras dicen que toda la escritura es inspirada y termina diciendo la última parte, útil para que el hombre esté preparado enteramente para todo Ujú. y capacitado. O sea que si no tenemos contacto con las escrituras, lo digo de esta manera, somos incapaces. Pero si tenemos contacto con las escrituras, nos va a dar nuevas capacidades para poder orar, para todo, para poder hacer absolutamente todo de una mejor manera. Entonces, leer la Biblia, meditarla, creo que contrario a lo que el mundo oriental nos dice que la meditación es vaciar la mente, dejar la mente, el pensamiento en blanco, Dios o la meditación bíblica es llenar justamente, llenarnos de su palabra. Y tercero sería, en todo caso, después de leer, segundo, meditar o estudiar la palabra o escudriñarla, sería vivir la palabra. Wow. Eso va a producir, creo, grandes cambios y va a romper tantas limitaciones que como cristianos hoy en día vemos. Wow. Qué importante es la palabra en la vida del cristiano. Qué importante es la Biblia. Y también quería cerrar este pequeño tiempo que nos queda, Ujú. enfocándonos también en otra cosa que tiene que ver con la lectura, porque de hecho si nos enfocamos en la palabra también dice que nos preparemos, ¿no? Y se venía a mi mente, me recuerdo unas palabras de un amigo que me dijo, la teología del día a día. Wow. Y es algo que me marcó a mí porque a veces en mi poca edad que tengo, en mi poca experiencia que tengo, no solamente liderando iglesia, sino dentro del pastorado, entonces es como que a veces yo me sentía limitado, me sentía menos.
pero cuando conversaba con esta persona, que no es de aquí, es de otro lugar, él sí se había preparado muchos años y me dijo, tú tienes la teología del día a día. No lo entendí, me lo explicó, pero a lo que voy es que justamente creo que se trata de eso, más que incluso no es suficiente leerla, no es suficiente estudiarla, es más importante vivirla. Correctamente. Y quería enfocarme también en lo otro porque la palabra dice que necesitamos nosotros estudiar, prepararnos. Ahora, muchas personas de fe, muchos líderes se quedan a veces conformes con cómo están viviendo nada más y no se informan más allá. No les gusta leer prácticamente. Uh-huh. Y siento que es un llamado como líderes, no solamente leer la Biblia, estudiarla, vivirla, sino también siento que debemos leer muchos otros libros más. Sí, ante esto creo que hay dos posturas. Los que a veces solo recomiendan la Biblia y la recomendamos nosotros mismos también, uh-huh. Pero no solo, sino como lo mencionas, de leer otros libros. A veces hay un grupo de personas que, si bien es cierto, se respeta esa postura. Para mí la Biblia es lo más importante. Exactamente, pero a veces como que te limitas. Te limitas porque leer cualquier libro es como descifrar códigos o pensamientos justamente en el transcurso de la historia. Entonces Dios usa a diferentes hombres para plasmar justamente sus experiencias, sus pensamientos y aclarar de pronto un poco de lo que para nosotros no nos es tan claro en ese momento. O hasta lo que Dios les habló y sirve de inspiración también para nosotros. De todas maneras. Entonces, la Biblia, como lo mencionaste hace un instante, siempre está por encima de todo. Exacto. Y otros libros, cualquiera incluso sea, porque el hombre de Dios o el cristiano no solo es llamado a leer la Biblia y libros cristianos, debe de leer absolutamente todo tipo de literatura. Exacto. Geografía, historia, filosofía, psicología, medicina, temas de política, de derecho, deportes, en fin. ¿Por qué? Porque vamos a poder justamente estar preparados para presentar el evangelio de una manera más clara y eficaz justamente. Al fin y al cabo, o sea, centrarnos solo en un tema bíblico que no la contextualicemos a las personas, de pronto no vamos a poder conectar. Pablo, amante de la lectura de la Biblia, un hombre muy sabio, lleno de toda la escritura de Dios, pero cuando llegó a Atenas conectó con la filosofía que había en aquel entonces. Oh. Entonces, ¿hay que leer la Biblia? Claro que sí, todos los días. Hay que establecer el hábito justamente, o recuperar o volver al hábito de la lectura. Pero también yo recomiendo leer otros libros. Exacto. Yo cada año establezco como meta leer toda la Biblia en un año, pero también leer un libro por cada mes. Wow. Y eso, ¿sabes qué? ¿En qué me ha ayudado? A que mi conocimiento se ha expandido. Wow. Y cualquier persona que lee, su conocimiento nunca va a ser el mismo. Yo creo que quedamos pocos de los que leen. Ahora, lo digo esto con total humildad porque yo vengo de un lugar donde nunca me ha gustado leer, entre comillas, nunca me ha gustado leer, pero hasta que yo tomé la decisión dije, no, tengo que cambiar este mal hábito, ¿no? Donde me digo a mí mismo que no me gusta leer. Y he tomado la decisión y que lo convierta en un hábito en leer todos los días sin parar, aunque me cueste, hasta que se ha convertido en una disciplina mía. Y me gusta ahora leer. De hecho, he comprado muchos libros más y me gusta leer. Pero quiero llevarlo a este lado también porque hemos hablado de que la palabra de Dios no es... Necesitamos nosotros leerla, meditarla, estudiarla, vivirla. Necesitamos también leer otros libros. Pero también a veces, incluso dentro del mismo liderazgo, se conforman con la palabra que Dios le da a otros o cómo Dios les habla a otros y esperan que Dios le hable a otro para que le hable a ellos mismos, cuando Dios tiene el poder de hablarnos a nosotros mismos. Exactamente. Lo que decías hace un instante, en la teología de todos los días, yo creo que todos nos convertimos en teólogos cuando abrimos las Escrituras. Wow. Y tenemos la ventaja de tener un compañero de lectura.
estuve viendo que algunos recomiendan tener un compañero de lectura para animarte en la lectura, justamente. Exacto. Pero, ¿sabes? Nosotros los cristianos o las personas de fe contamos con un compañero 24 horas, todos los días de la semana, en cualquier momento, y sobre todo, no solo es un compañero, sino que es el autor Wow. del libro en que podemos leer, en este caso, las Sagradas Escrituras. Y antes que termine este podcast, creo que serviría de mucho de pronto recomendar o hacer algunas recomendaciones para que volvamos a practicar la lectura. Porque Sí. el fin no es simplemente diagnosticar el síntoma, sino de brindar una solución. Entonces creo que hay que establecernos el objetivo de leer la Biblia. Creo que hay que leer con audacia. Sí. Escuché un pensamiento de alguien que dijo que no le gustaba leer la Biblia, y él dijo, mi objetivo va a ser no desayuno, no Biblia. O sea, Mm, no iba a tomar desayuno mientras no leyera la Biblia. muy bueno. Ante ello yo le agregué lo siguiente. Entonces, no dormir, no Biblia, no dormir. O sea, si te funciona la lectura en la mañana, bien, y si no, en Si todo no, caso en la noche. claro. A mí no funciona de noche. Cualquiera sea, porque la Biblia habla meditar de día o de noche, Sí, en cualquier claro. momento. Lo segundo sería establecer un tiempo. Establece un día, o sea, decir, lo voy a ver en cualquier momento, las responsabilidades nos van a absorber. Hay que establecernos tal vez 10 minutos, 15 minutos, un horario en específico. Tercero, hay que establecernos un plan de lectura. Tal vez un libro. No hay que ser de abrir la Biblia y, donde pones el dedo y eso es lo que Dios te dijo. No. Mm, Hay que establecer de forma ordenada, tal vez un capítulo cada día, tal vez 5 minutos, 10 minutos. Voy a leer este libro durante este mes. Te va a ayudar justamente a poder dar lectura toda la Biblia en algún tiempo. Y número cuarto sería de poder considerar que puedes tomar nota o extraer algunas ideas, consejos, lo que mencionaste, qué es lo que Dios está hablando, que él hizo y qué es lo que uno debe de hacer. ¿Por qué? Porque la mente más brillante o más fuerte no es más fuerte que una tinta débil en un papel. wow. Es necesario escribir los pensamientos de Dios y nos van a servir para nosotros y para otras personas. Y como último, tal vez, yo aquí traje mi Biblia, o una de mis Biblias, y sabes, no hay nada mejor, más sensorial, que nuestras manos toquen un papel, sientan el peso, nuestros ojos se dirijan allá y puedan ver. Y hay que usar la Biblia digital, pero no hay que dejar de usar la Biblia en físico.